Romanos 1, 18 al 33. Y aprovecho, antes de que creo que graben, ¿verdad? Vamos a recordar que atrás está el libro de membresía para que se apunten, ¿verdad? Cada uno de ustedes, miembros de la iglesia, se puedan anotar atrás al final del servicio. ¿Okay? Los muchachos bautizados también pueden participar, también se les permite, pues, según nuestro reglamento. Romanos 1, 18 al 38. ¿Cuántos lo tienen? Leo para ustedes una porción. Pues Dios muestra su ira, perdón, estoy en otra versión. Me supongo que ustedes tienen la mayoría de la Valera, me supongo. Que ya la gente la ha ido dejando. Vamos a cambiarlo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hemos dividido este capítulo en dos secciones. Amados hermanos, la primera sección que vimos hace 15 días hablaba sobre el poder del Evangelio, sobre la importancia de predicar el Evangelio, de anunciar el Evangelio, y que no nos debemos de avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios, dice la Escritura, para salvación a todo aquel que cree. Y añade, ¿verdad?, al judío primeramente, pero también al griego. Entonces, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y este capítulo habla del Evangelio. En primer lugar, Pablo comienza hablando acerca de su ministerio, de la gracia de Dios, del favor de Dios también para con los hermanos, de que fueron llamados a ser santos, pero termina la porción hablando acerca de la importancia del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas o buenas noticias, ¿verdad?, de salvación. Y no debe avergonzarnos. Entonces, él continúa ahora en los versículos que vamos a ver en esta ocasión, hablando, ahora parece de otro tema, pero tiene que ver con el Evangelio. Parece que está hablando de otra cosa, pero tiene que ver sobre el Evangelio. En estos capítulos, Pablo va a hablar sobre las personas que se encuentran bajo condenación y nos va a mencionar tres tipos de personas. Se las voy a adelantar. Tres tipos de personas. Los paganos, que son los que vamos a ver hoy, paganos, impíos, personas que se portan muy, pero muy mal, ¿verdad? Pervertidos, malvados, todos los epítetos que podamos utilizar. Sin embargo, también están los moralistas, que son las personas que se portan bien y, cuidado, hasta mejor que muchos de nosotros. Ojo con esto. Son personas que tratan de vivir una vida recta, que tratan de hacer las cosas adecuadamente, ¿verdad? Que piensan que esto es bueno, esto es malo, lo analizan, aunque no van a ninguna iglesia, pero tienen algún sentido común sobre lo que es correcto y lo que no es correcto. Esos son moralistas, pero también la Biblia enseña de que ellos también están bajo condenación.
Y el otro son los religiosos, principalmente aquí va a hablar directamente del pueblo judío, pero también toda persona que se acerca a Dios solamente de una manera religiosa, sin encontrarse realmente con Él, igual que el pueblo judío, bajo normas, bajo lineamientos, bajo tradiciones, bajo un montón de cosas, pero sin encontrarse realmente con el Evangelio, también está bajo condenación. Estos capítulos, el 1, el 2 y el 3, van a tratar sobre estos tres tipos de personas que les acabo de resumir, que él declara que están bajo condenación, pero hay una solución para ellos. O sea, no quiero dejarlo ahí. Hay una salida, que lo vamos a ver cuando lleguemos a esos capítulos. Entonces, hoy trataremos solamente esa porción acerca de los paganos, o los que viven de una manera desenfrenada, inmoral, etc. Vamos a hablar sobre ese pecado, ¿verdad?, que condena al hombre pagano. Y la idea es expresar que la única respuesta, no se olvide de esto, mi idea aquí no es señalar, porque voy a tocar algunos temas que pueden ser un poco complicados con la sociedad de hoy. Mi idea no es criticar, sino ver el texto bíblico, lo que nos enseña el texto bíblico. Mi idea tampoco es juzgar a las personas que no son creyentes, sino ver qué dice la Biblia de todo aquel que no ha recibido el Evangelio. La idea es expresar que la única respuesta es el Evangelio. Ahora sí, empecemos con el versículo 18. El versículo 18 nos dice: porque la ira de Dios se revela. Tal vez otra versión nos dirá se muestra, se manifiesta. No está hablando aquí de revelación en el sentido de conocimiento de cosas profundas, sino de algo que se muestra y se manifiesta. La ira de Dios se revela desde el cielo, dice. Se muestra desde el cielo, pero ¿contra qué? Contra toda, dice acá, impiedad e injusticia de los hombres. Entonces todo lo que es, hermanos, injusto en la tierra, todo lo que es malo, toda maldad, todo lo que vemos cada vez que usted ve la televisión y oye, asesinaron a, mataron a, no aparece el cuerpo de, no aparece la persona tal, eso es impiedad. O cuando vemos también la corrupción, de que salió libre alguien que había hecho daño, eso es injusticia. O meten preso a alguien inocente. Eso, estamos rodeados de eso, y esa es la condición del ser humano. Toda impiedad y toda injusticia, o sea, contra toda maldad, el cielo se muestra en contra de eso. La ira de Dios se revela en contra de toda maldad. Pero el 19 nos va a decir algo muy interesante. No sé si usted se ha preguntado, los que tienen corazón misionero, por ahí uno, ¿verdad? Dos, más, ya conté más. Los que tienen ese corazón misionero se dan cuenta, o siempre hay una incógnita, que qué pasa con aquellos pueblos donde no ha llegado el Evangelio, qué pasa con aquellas personas que no han escuchado siquiera, ¿verdad?, acerca de Jesús. No voy a darle la respuesta completa, porque solamente Dios conoce cómo va a tratar completamente con ellos. Sin embargo, este texto en el verso 19 nos da una idea de cómo va a tratar Dios a las personas que pueden decir en el juicio final: yo no conocía a Jesucristo, a mí nadie me predicó. Porque las cosas invisibles, el 19, porque lo que de Dios se conoce les es, Dios se ha manifestado al mundo, no solamente a los creyentes. La manifestación mayor de Dios ha sido Jesucristo. Esa es la manifestación perfecta, esa es la revelación perfecta. Pero aquí también hay una revelación, permítame el nombre porque revelación la gente lo usa para todo hoy en día, pero no para lo que es bíblico. Revelación es cómo se manifestó Dios, y la manera en que se manifestó Dios fue a través de la naturaleza, según este texto, a través de las cosas hechas. ¿Qué nos dice el Salmo? Uno de los salmos, ¿qué nos dice, verdad? Nos habla: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento
anuncia la obra de sus manos. ¿Qué quiere decir? Que cuando veo el cielo, que cuando veo la luna, que cuando veo las estrellas, que cuando veo un animalito, cuando veo una hoja, cuando veo cómo es la creación, debería entender que Dios existe. Debería ver su grandeza. Y bueno, hay científicos que a pesar de eso se van con sus teorías, ¿verdad? Y dicen que Dios no existe. Pero quiero que sepa que también, aunque no son muy conocidos, también hay científicos que por ver la grandeza de Dios dicen esto tiene que haberlo hecho alguien. Si vemos la información que dan de Marte, ¿verdad? Están buscando vida ahí en Marte. Buscan en otros planetas como Mercurio, si no me equivoco, y cada vez que ven las posibilidades se da uno cuenta cómo la Tierra está protegida, cómo la Tierra tiene la distancia correcta del Sol para no quemarse o para no congelarse, cómo tiene una capa de protección para que no nos caiga un montón de meteoritos como vemos la Luna llena de huecos, ¿verdad? A nosotros no nos pasa, aunque si caen de vez en cuando algunos por ahí. Cómo estamos protegidos, cómo hay el oxígeno adecuado, todos esos elementos, hermanos. Si usted mismo se ve, tal vez pueda ser gordito, pueda ser flaquito, pueda tener un piecito más grande que el otro, tal vez no sé, pero como Dios lo creó es perfecto. Es perfecto. No tiene un ojo en la frente, dos, ¿verdad? Dos manos. Nos podemos mover. No podemos hacer un montón de cosas. Nuestro organismo, cómo funciona de una manera, como una máquina. No es objeto de la casualidad. No puede haber, aunque ellos dicen fue la casualidad, una explosión, una casualidad que un planeta, una casualidad esto, una casualidad, cada cosa es una casualidad. Un montón de casualidades que alguien orquestó para que hubiera vida y para que nosotros existiéramos. Entonces, Dios se manifestó a través de la revelación de la naturaleza. O sea, aunque hay grupos indígenas que adoran el sol, la piedra y todo lo demás, también hay algunos grupos, son pocos, y algunos grupos de la antigüedad que tenían un solo Dios. Y algunos de ellos pensaron que no se podía representar la grandeza de ese Dios, ¿verdad? Existieron algunos grupos monoteístas, no solamente los judíos. Existieron algunos grupos de indígenas que adoraban a un solo Dios. No estoy diciendo que al Dios de la Biblia, pero la idea los llevó a pensar Dios es tan grande que no puede ser comparado con estas cosas. La naturaleza nos muestra que Dios existe. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de ¿qué? De las cosas hechas. Aunque usted y yo los quisiéramos perdonar, dice el texto, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para nadie, porque Dios se le manifestó a todos de alguna forma. Se le manifestó principalmente en la creación. Hay otra revelación que veremos más adelante, que no es solamente la naturaleza, sino también se le adelanto, la revelación de la conciencia, que es cuando la persona siente que esto que está haciendo está mal, que esto que está haciendo está bien, aunque no sea evangélico, aunque no haya ido a una iglesia, hay una conciencia, que algunos la callan y la pagan para poder hacer maldades. También hay Dios se revela a través de la conciencia en algunas personas. Y esa permite que esas personas se porten un poco mejor que otras. Y ese es el moralista. Tiene una cierta revelación en su conciencia, pero esa revelación no es suficiente para alcanzar la salvación. Ayuda, sí. Ayuda a que el mundo no se corrompa, ayuda a que la persona no se meta en cosas feas, pero no es suficiente para alcanzar la salvación. Ahí lo veremos más adelante. Hoy nos concentramos en los malvados, los que son bien malos. Los malvados no tienen excusa, según el versículo 20. Están bajo algo que
La Biblia dice que todos estábamos bajo la condenación. ¿Por culpa de quién? Bueno, Adán y Eva. Adán y Eva trajeron el pecado al mundo y toda la humanidad hereda la condenación. Está separada, está destituida de la gloria de Dios. Por muy buenos que seamos, destituido de la gloria de Dios. Pero no olvide, Jesús es la salida para esa condenación. Jesús es el regalo de vida eterna para salvar a las personas de esa condición. Entonces no se crea que al ver una persona buena, porque a veces somos así, vemos a una persona que está metida en cosas feas, ¿verdad? En droga, en esto, en lo otro, hace cosas malas, entonces él se necesita a Dios. Y al que usted ve tranquilo, progresando, trabajando, se porta bien, tiene familia, usted dice, pero yo lo veo bien, como que no necesita nada. Todo ser humano necesita a Dios. Y todos están en alguna condición de pecado. El que no hace un pecado muy grande, hace otro pequeño, miente, qué sé yo, malos pensamientos. Y al final, cualquier pecado, si no es por la gracia de Dios, nos destituye de la salvación. Es más, vean los niños nacen también con problemas, ¿verdad? ¿Qué hacen cuando nacen? ¿Qué es lo primero que hacen? Llorar. Y con el llorido, ¿qué aprenden a hacer? Pastor, qué terrible lo que está diciendo. ¿Aprenden a qué? No, le están pidiendo alimentos, pero también te manipulan, a veces nada más hay que lo alces, ¿verdad? Entonces como corre, dice, mamá corre cuando yo lloro, ¿verdad? Yo quiero que me alces, no tengo nada, ¿verdad? Estoy limpio y todo, comienza. ¿Cuántos de ellos le dan de las patadas? A sus padres y no saben. Hay un instintivo, ¿verdad? Oyeron por ahí, repiten palabras obscenas y hacen berrinches, son egoístas. Ay, los niños no son egoístas, se llevan las cosas, no las quieren compartir, esto es mío, roban cosas. Yo de niño no aparecía con cosas en mi casa, porque el juguetito estaba muy bonito, ¿verdad? Claro, la conciencia no se sentía mal y todo, pero no se la aguantaba por el rato de jugar un poquito. Y cosas así, y es de niños, son cosas de niños. Pero ya viene en la naturaleza, ya la Iglesia Católica le llamará el pecado original, pero ya viene para nosotros la naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa nos va a llevar a mayores pecados con el tiempo, hasta que reconozcamos a Jesucristo. Y aún así, la naturaleza pecaminosa ahí va a estar. Y vamos a luchar contra ella. Bueno, veamos el verso 21. Ya sabemos que Dios se revela y su ira se muestra. Y vea que no le estoy diciendo yo, vaya comparándolo con el texto para que no piense el pastor me está inventando, ¿verdad? Y cómo Él se manifiesta. Pero aún así, las personas no responden. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, oiga esta frase. Yo sé que podemos decir ellos no han conocido a Dios, pero de alguna manera Dios se ha manifestado. Y aunque no es suficiente, con mucho respeto lo digo, de todas maneras, mucha gente tiene Biblia. La Iglesia Católica, mal que bien, igual ha hecho algo, algunos otros grupos. Hay cierto conocimiento de Dios y hay cierta accesibilidad a la palabra, por lo menos acá en Costa Rica. Y aún así hay gente que ha decidido no honrarle a Dios. Entonces hay un conocimiento, ese no es un conocimiento profundo, por supuesto. Este no es un conocimiento espiritual, pero en la gente hay un conocimiento básico de Dios. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron, dice el verso 21, ¿verdad? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. La primera parte, no le glorificaron, no lo adoraron, no lo exaltaron, sino que desvían esa adoración a otra cosa. La primera parte, o la segunda parte del verso 21 dice ahí,
que endurecieron su corazón. Dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, cerraron el corazón a Dios, se engañaron a sí mismos, cerraron su corazón a Dios y en vez de adorarle y alabarle, hicieron otra cosa. Dice, también profesaron ser sabios y se hicieron necios. Estamos hablando de que se hicieron tercos. Se hicieron tercos. Estamos hablando de paganos, ¿verdad? En el contexto de gente pagana que ha rechazado a Dios y no quiere saber nada de Dios. ¿Ok? No estamos hablando de moralista que tal vez se porta bien. Estoy hablando de religioso que busca en la religión una forma de acercarse a Dios. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de una persona que ya rechazó a Dios y no quiere saber nada de Dios, ni de religión ni nada. Pero toma como dos vertientes y una de ellas está en el versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen. ¿De quiénes? De hombre corruptible. Corruptible es que muere, un hombre, un humano, alguien que muere, lo que no es eterno, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí de qué estamos hablando. La idolatría. Necesito entonces alguna imagen para poder representar a ese Dios, porque no puedo adorar al Dios invisible. Algunos dicen, bueno, necesito un canal, necesito una ayuda, necesito una imagen para que me sirva de ayuda. Eso en el caso de los que quieren representar a Dios a través de imágenes, dibujos y demás. Pero también hay otros grupos, ¿verdad?, religiosos que se van a adorar las aves, los reptiles, los cuadrúpedos, los animales, en otras palabras. Como habló una misionera que vino en estos días en la India, ¿verdad? Tantas vaquitas en la India, tanta hambre, y adoran a la vaca, pero no solamente la vaca, adoran un montón de animales. Entonces, el ser humano se rebaja a adorar a la creación en vez de adorar al Creador, o adorar a una representación, a un hombre, aunque digamos que en el caso de la religión tradicional ese represente a Jesús, ese represente a la madre de Jesús, o represente a un santo o a alguien importante en la historia de la iglesia. La Biblia es clara y uno de los mandamientos es no hacernos imágenes. El primer mandamiento, ¿verdad? El primero de los 10 mandamientos nos dice no hacernos imágenes de ninguna cosa creada, que fue reducido a amar a Dios sobre todas las cosas y nada más. Pero en la Biblia aparece no te harás imagen de ninguna cosa creada en el cielo o que exista en la tierra o debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas. Ese es el primer mandamiento. Se reduce para que no se malinterprete, pero el primer mandamiento es amplio a que no debemos adorar a ninguna imagen, a ningún ser creado, a nada, sino solamente a Dios. Parte de los 10 mandamientos que encontramos en el libro de Deuteronomio. Ahora usted dirá, bueno, estas personas son idólatras. Ahora vamos a respetar el contexto. Estamos hablando de los que adoraban ahí en ese tiempo literalmente ¿a quién? A Zeus, a Marte, a Venus, a la diosa del amor. Y estas adoraciones, igual al principio se aplica, de todas maneras son imágenes, pero estas adoraciones se realizaban con banquetes. Estas adoraciones se realizaban con cosas que se llaman bacanales, que eran relaciones sexuales para adorar a los dioses. No todos, pero una gran parte de ellos así era. Entonces, aquí el paganismo va a estar mezclado la idolatría, pero también va a hablarnos también acerca de la fornicación y las cuestiones sexuales, que viene hablando aquí ya el versículo
más adelante. Las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias tenemos? Verso 24. Dice que por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? ¿Cuál es la palabra que aparece ahí? A la inmundicia, a la inmoralidad. Pero dice que Dios los entregó, dice la versión Reina Valera. La Dios habla hoy, va a decir que los dejó. Entonces Dios tiene parte en eso. Dios los entregó a la inmundicia. ¿De qué? En las concupiscencias, en los pensamientos o los deseos, concupiscencias, deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios dejó que se corrompiera. Dios dejó que la humanidad se corrompiera. Algunos dicen que la palabra aquí entregó es una palabra que se usaba para los frenos de los animales, o sea, significa quitó el freno y los dejó. Los dejó. O sea, dejó de retenerlos, dejó de aguantar a que la humanidad no llegara a eso. Querían tanto corromperse que al final los dejó. Es como cuando usted tiene tal vez un hijo o alguien, usted le aconseja, pero la persona quiere hacer esto, y quiere hacer esto, y quiere hacer esto, y quiere estrellarse. Al final usted dice, bueno, que experimente. Y el jueves, después hablamos. Los entregó, los dejó, quitó el freno, dejó que se estrellaran, por así decirlo, es una palabra pragmática, dejó que se estrellaran. Quitó el freno para que siguieran en sus pensamientos. Significa que entonces Dios puede retener a personas. Dios es el que nos ayuda a nosotros a no caer en pecado. Él es el que nos sostiene, pero le quitó ese freno a la humanidad. Entonces se corrompieron. Y lo primero que hicieron fue deshonrar sus propios cuerpos. Aquí viene un tema muy candente, ¿verdad? En ese tiempo, y más con Trump, que quita las leyes que ya habían puesto, y ahí vamos. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, estamos hablando de gente pagana, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Aquí está explicando la razón, ¿verdad? En el versículo 25. ¿Cuál es la razón? Porque abandonaron a Dios, porque cayeron en la idolatría, porque estaban adorando imágenes. Entonces los dejó que siguieran. Y el verso 26 vuelve a usar la misma palabra, los entregó. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó. Entonces Dios permite la maldad. Recuerde que Dios no va a obligar a nadie. Si una persona toma una decisión y quiere hacer algo, aunque lo tenga retenido al final, dice, a ver. Entonces Dios lo entregó, quitó el freno, como le estoy diciendo, a estas personas, y lo que hicieron fue entregarse a pasiones vergonzosas. Y aquí el versículo 26 nos va a decir cuáles son esas pasiones. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y ahí lo voy a dejar porque la otra parte del versículo, la otra parte del punto. Entonces aquí vamos a hablar ¿de qué? De la inmoralidad sexual. Pero no está hablando solamente de la fornicación, nada más de forma general, o del adulterio, que también es inmoralidad, sino que aquí está hablando específicamente de la homosexualidad. Y bueno, yo quiero que usted sepa que hay una corriente teológica
Hasta hay una línea teológica que ha hecho una Biblia eliminando estos versículos. Ha agarrado estos versículos y los ha eliminado, o les ha cambiado el sentido para que no suenen tan duros. Algunos teólogos liberales, no puedo decir que evangélicos, puedo decir protestantes, ellos enseñan que este versículo, y tiene cierta verdad, no del todo, que este versículo está hablando de la relación homosexual, la idolatría en el contexto de la relación homosexual. O sea, cuando tenían estas actividades desenfrenadas. Pero ellos dicen, no, aquí no está hablando de una pareja, alguien que hace un pacto, alguien que no está andando con muchas personas, sino que nada más se casa con esta persona. Entonces así justifican este versículo. Dicen que eso está hablando de desenfreno y no está hablando de una relación de pareja homosexual como ahora se enseña o se quiere ver. Bueno, quiero decirles que hay otros pasajes que pueden refutar eso. Hay versículos que nos dicen los que se echan con otros varones, y hay otros versículos más específicos sobre eso. Pero sí es cierto que hay un contexto de idolatría, pero está condenando claramente, está hablando muy específico de cambiar el uso natural. Él no está diciendo si son varias parejas, él no está diciendo si es una prostitución homosexual. Aquí claramente está diciendo cambiar, verso 26, el uso natural por el que es contra naturales. Hoy nos quieren meter, ¿verdad? No sé cuántas veces, ya perdí la cuenta de la cantidad de sexos que supuestamente pueden existir. Ya ni tres, que había inventado un tercero, ¿no? Una cantidad, ¿verdad? No soy partidario de Trump, pero permitir que un adolescente o un niño que tenga alguna duda, porque ellos pasan también por sus procesos, donde tal vez la sociedad también les está diciendo, tú no eres hombre, o mira que tú eres más delicado, opérate, pidan una operación que después se arrepientan después de muchos años. Eso no tiene sentido. Entonces es cierto que hay que, y yo creo que no estamos para condenar, y siempre lo he dicho, que si alguien viene en una condición así, y he estado en iglesias donde entran personas con esas condiciones, no se les echa, se predica la palabra de Dios normalmente. Tampoco que voy a cambiarle la predicación para que oigan esto el día que llegaron, pues si les tocó, mala suerte, pero no es la intención. No es la intención. La palabra y el Espíritu Santo que son las que cambian a las personas. No somos nosotros a la fuerza. Sin embargo, eso es muy diferente a que nos adaptemos. A que todos aquí cambiemos la Biblia para que la persona se sienta bien. No, es al revés. La persona tiene que adaptarse a la palabra de Dios y entender que es un pecado como pueden tener los demás otros pecados, y que tienen que arrepentirse igual que el otro se arrepintió de la droga, del alcohol, de andar con mujeres, de mentir, no sé, ¿verdad? No sé cuál habrá sido su pecado, hermano, pero nos arrepentimos y estamos caminando con Dios. Es más, Pablo más adelante va a decir, y esto eran algunos de ustedes. Cabe entender que en la iglesia había ex homosexuales. Esto eran algunos de ustedes, pero ahora son lavados por la sangre de Cristo. Entonces la gente puede tener una oportunidad y Dios las puede transformar, no nosotros. Sin embargo, cambiar la Biblia no se puede. Él dijo que era pecado, y aunque quisiéramos ser solidarios, es pecado. Y la persona necesitará ponerse a cuenta con Dios. Ahora, un paréntesis. Aquí estamos hablando de gente que ha rechazado a Dios. ¿Okay? Recuérdense que conocían a Dios, lo han rechazado. Las estadísticas cuentan que muchas de estas personas que están en esta ola, ¿verdad?, LGTB, han tenido que ver con alguna iglesia evangélica. Eso también es preocupante. Eso significa que salieron decepcionados y que también tuvieron hogares con problemas, aún siendo cristianos. Entonces, la mala formación hace que algunos se vayan y quieran otro modelo, porque yo no quiero el modelo de religión, ni quiero el modelo de papá y mamá que me maltrataban, o el papá ausente, o etcétera, y entonces se meten en eso. Y esas son las personas más difíciles de poder alcanzar, porque ya rechazaron a Dios.
Entonces, eso es diferente a uno que usted pueda, que hemos conocido, que tiene esa tendencia por estar luchando. He encontrado personas que no se sienten bien con eso, que piden a Dios que les ayude y que caen o nunca han caído, pero tienen la inclinación. Es diferente a aquel que rechazó la verdad, que estaba metido en este versículo, que no quiere saber de nada, que está enojado, que hablan enojado, que critican. Usted ve que hablan mal de las iglesias, hablan mal de la familia, tienen un dolor en su corazón. Y lejos de ponernos nosotros a criticar, hay que ver que su corazón está dañado. Algo pasó, te das cuenta que la mayoría algo pasó, algo sucedió. Estos tienen mucho más problemas si no sanan esa situación. Y el mayor es el que rechazó a Dios por completo. Dios permitió que se abandonaran en sus pasiones, versos 26 y 27, ¿verdad? Ahí habla de la mujer y el hombre. Dejan el uso natural y se encienden en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Pero la última parte del versículo a mí me llama la atención, versículo 27, es casi como una profecía. Y cuando se escribió eso, no se tenía conocimiento de algunas cosas o no existían algunas cosas. ¿Qué dice? Recibiendo en sí mismos, o sea, en su propio cuerpo, dice la Dios habla hoy, recibiendo en sus propios cuerpos la paga a su extravío. ¿Qué es eso? Enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades de transmisión sexual, y la más fuerte, que bueno, ahora se controla un poco mejor y todo, ¿verdad? El SIDA. Hace tiempo, de alguna manera, bueno, eso es inspirado por Dios, pero se veía en algunas personas que se dedicaban a la prostitución y en la prostitución masculina que caían en algunas enfermedades aún en los tiempos antiguos. La sífilis ya era conocida en el Imperio Romano. No era, sí, claro, con toda esta liberalidad, no era tan con el SIDA, no había, por lo menos no había salido en aquella época. Y bueno, ya usted sabe que el SIDA también se cree que nace de relaciones con animales y luego pasa entre homosexuales y de último también en heterosexuales. Ese fue el proceso que llegó, porque el hombre llegó a una corrupción, se corrompió, como dice aquí el texto bíblico. O sea, llegó a tener estas relaciones con animales. Hoy algunas personas están luchando, ¿para qué? Para que se les permita el amor libre con niños. Usted sabía eso, ¿verdad? ¿Lo ha oído? Hay lugares donde dicen, bueno, el amor es grande y si es un menor de edad, no importa porque nos amamos. Y hay una lucha para aprobar eso. Por supuesto, los pedófilos, ¿verdad? No sé en qué va a quedar nuestra sociedad, pero para nosotros es un espanto, ¿verdad? Sin embargo, ya el Imperio Romano y el mundo griego ya habían pasado por ahí, por eso se llama hedonismo a este movimiento. Es volver a las raíces romanas, volver a estas costumbres que ya se tenían. Un hombre, para terminar el punto, un hombre se casaba con una mujer y muchas veces los filósofos también cayeron en eso, aunque tenían mayor conocimiento, tenían eventualmente a un hombre menor como un novio y lo llevaban a la casa para tener relaciones también con él. Y eso era visto normal, lo utilizaban lo tenían como un aprendiz, como un esclavo, como un siervo, pero más que todo era para tener relaciones con él. Y las mujeres a veces lo sabían y lo permitían. Así había llegado la sociedad. Entonces Pablo está hablando de ese contexto al que estamos caminando. La gente está tratando de volver a esos tiempos de Roma y de Grecia. Reciben en sus propios cuerpos las consecuencias. Enfermedades, por supuesto, SIDA y demás. Verso 24. Quiero volver a empezar. Verso 28 es:
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿Qué pasó? ¿Quién me lo lee? A ver si lo puedo corregir acá. Amén. Ajá. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como ellos no tomaron en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a esa mente, a esa depravación, a esas ideas, para que estén haciendo cosas que no convienen. ¿Me están tomando foto de lo correcto? Ok. Porque no reconocieron a Dios. Dios los abandonó en sus perversiones. Versículo 28. Lo vuelve a repetir, hermanos. ¿Por qué repite algo el texto bíblico? ¿Por qué lo repite? Cuando algo lo repite es porque Él nos quiere aclarar que Dios los dejó en eso. O sea, significa que Dios también protege al ser humano en cierto sentido para que no caiga en ciertas cosas. Pero cuando Él es terco, lo deja. Y eso pasa también con nosotros. Pues usted quiere probar el mundo, alguien quiere probar y ella lo protege y evita, pero no, hay que dejarlo en Dios. Tal vez el golpe lo haga entender, hay veces que no. No reconocieron a Dios y entonces Dios los abandonó. Pero el verso 29, hermanos, nos hace pensar de que no está hablando solamente de la homosexualidad y de la idolatría. Aquí va a incluir más cosas en el cual el ser humano se puede ir especializando, se puede ir corrompiendo. ¿Cuáles son? Verso 29 dice: estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos, lleno está hablando de alguien que está saturado, lleno de envidia, homicidios, parece conocido, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Hoy estamos en una sociedad que odia a Dios. Usted los oye como hablan, no creen en Dios y dicen cosas y se burlan de Dios. Juegos Olímpicos, cómo se burlan de Dios, ¿verdad? Allá es donde ocurrió este incendio, ¿verdad? Creo que una presentadora que perdió la casa, no digo que sea por eso, muchos dicen que fue por eso, se burló de Dios y al rato ya estaba con problemas en una presentación, que Dios no tenía fans, Dios no tenía la cantidad de fans suficiente supuestamente, y después estaba llorando porque su mansión se había destruido. Con Dios no se juega. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores, ¿pero de qué? De males. La inteligencia para la maldad. Si usted se imagina, hermanos, desde la cárcel nos estafan. Tienen llamadas, son llamadas del mismo número de los bancos, ¿verdad? Cómo se contactan, cómo hacen esas cosas. Tienen palomas mensajeras adiestradas. No podemos ni adiestrar un perro y ellos adiestran una paloma para que lleve droga de un lado a otro. La inteligencia para el mal, la droga no pasó por acá. Y usted, cuando vemos en la noticia, incautaron tantos kilos de drogas. Esa fue la trampa, que pasaron esta, pero por otro lado la metieron. Y uno feliz, ya atrapamos tanto. Ya metieron una cantidad enorme por otro lado. En los árboles, en la comida, en las llantas. Y siguen inventando. Y hablando nada más de droga. Inventores de males, no para cosas buenas, sino para la maldad. ¿Cómo es que en Costa Rica desaparece y en toda Latinoamérica tantas muchachas? Y muchas de ellas no se vuelven a ver, ni el rastro. ¿Cómo
idea del pasaporte, la salida, quiénes están involucrados, o sea, por favor, una red bien estructurada. ¿Cómo sale? Bueno, inventores de males. Y dice, ese me gusta, desobedientes a los padres. Estamos en una sociedad donde la gente no hace caso a sus padres, donde los hijos le gritan a los padres, si pueden les pegan. Desobedientes. Usted ve ahí la mamá tratando de cuidar que el chiquito no se sienta mal, el chiquito ordenándole las calles, ¿verdad? Yo quiero eso. Y diciéndole hasta palabras obscenas, yo lo he visto. Y la mamá, no te sientas mal, mi amorcito. ¿Qué pasa en diciembre aquí en Costa Rica? Cuando los viejitos, ¿verdad? ¿A dónde los meten? Los dejan en los hospitales para poder irse a las fiestas, para no cuidarlos. Yo mismo fui testigo de eso en Guanacaste. En una ocasión teníamos una actividad donde fuimos a los ancianos, de un hogar de ancianos, y cómo estaban los señores diciéndome, varios de ahí, yo tengo un año de no ver a mi hijo, y yo pensando, bueno, se lo olvidaron. ¿Y su hijo dónde vive? Aquí a la vuelta. Yo, ¿cómo? Aquí vive, cerca. Como no podía atenderme, me dejó aquí. Y tengo un año de no verlo. Otros textos dicen que ya no hay amor entre los padres y los hijos. Ya desnaturalizados completamente. Ya no hay sentimientos. Vivimos en tiempos parecidos, aquí lo dice también, ¿verdad? Sin afecto natural. No te interesa, es como si no fuera nadie. No te importa lo que le pase a él o a ella, sea al padre o al hijo, y de ambos lados. Sin afecto natural, no te duele. Implacables, sin misericordia. ¿Qué características más feas, verdad? Esas son las personas que están bajo el juicio de Dios. Ahora, ¿pueden ser perdonados por Dios y pueden cambiar? Sí. No se lleva una idea negativa, sí. Pero aquí Él nos está enseñando que son personas que ya han sido prácticamente como desechadas, pero que Dios les da una oportunidad. Voy cerrando. El juicio de Dios es para los que practican estos pecados. Ojo la palabra practicar, que se vuelve a mencionar en las Escrituras, ¿verdad? Todos pecamos, porque he oído predicadores que dicen, no, yo no peco. Por favor. Eso es iluso. Y si nos enseñaron, el cristiano no peca porque tiene el Espíritu Santo. Hermanos, estamos en este cuerpo y en esta tierra y vamos a pecar tarde o temprano. Pero tenemos abogado para con el Padre Jesucristo el justo. Pero el Hijo de Dios, como nos dicen las Escrituras en Juan, no practica el pecado. Ese es diferente. No saca una maestría en pecado. Falla por error, por tentación, no lo vuelve a cometer. Se levanta y no lo vuelve a hacer. Pero si está ahí, hay un problema. O hay un vicio, puede ser que tenga un problema de vicio, ¿verdad? De aprendizaje, repite y repite, o se ha entregado al pecado. Aquí el que practica el pecado es el que se ha entregado, como hemos visto en los versículos anteriores, es una entrega a eso. Y son personas que no tienen conciencia, sino que tienen más bien maldad en su corazón. Entonces dice que los que practican, ojo que dice practican todos pecados, tales cosas son dignos de muerte. No solo los que la hacen, sino también los que se complacen. Entonces aquí tenemos dos tipos de personas, ¿verdad? El que la practica. ¿Y el qué? El que se complace. Yo no hago eso, pero yo los apoyo. Está igual.
Y hay muchos cristianos en estas, apoyando cosas incorrectas. Yo no me meto con nadie, pero yo apoyo eso, ellos tienen derechos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Al final, cuidado, ¿verdad? También los que se complacen, también los que apoyan este tipo de cosas. La maldad, la injusticia no puede ser apoyada. Para finalizar, hermanos, Dios revela su ira contra los hombres, quiero aclararlo, que rechazan. En este capítulo son gente que ha rechazado la verdad y se han metido en cosas malas. Y Dios los ha dejado, los ha abandonado en esa mentalidad. Y han hecho cosas terribles, como los dos ejemplos, la idolatría y la homosexualidad, pero no solamente eso, el asesinato y todo lo que leímos, cosas terribles, perversiones, maldades, impiedades. Ningún ser humano tiene excusa, pues Dios se le ha manifestado. Aunque usted no lo sepa, de alguna manera se le ha manifestado. He oído hasta gente, hermanos, que me cuentan experiencias increíbles que ni yo como cristiano he tenido. Y uno se queda admirado, porque esta persona dice que vivió esto y cómo anda, porque Dios está hablando, porque Dios está tratando con ella, porque está tal vez bien hundida y necesita algo súper fuerte. Entonces, podemos decir que Dios se encarga de presentarse a ellos. No tienen excusa, pues Dios se les ha manifestado por lo menos, y ojo que hay otra revelación desde la conciencia, por lo menos a través de la creación, por lo menos. El hombre ha rechazado a Dios para adorar a las imágenes de animales y de otros hombres. La idolatría nunca, hermanos, podemos aceptarla como normal. No estamos para criticar, y siempre lo digo, a los católicos, ¿verdad? Tal vez fueron formados así aprendieron, algunos dudan, podemos ayudarles y muchos de nosotros éramos católicos, probablemente. Hasta que alguien nos habló, o Dios tocó nuestro corazón, o iluminó nuestra mente y dijimos esto no es correcto. Pero no estamos para burlarnos como antes, los evangélicos también no éramos muy sabios hacia las personas católicas. Sin embargo, hay que hablarle del Señor, porque la idolatría es un pecado delante de Dios. Dios ha entregado al hombre a su propia perversión para que se autodestruya. Suena feo, pero la sociedad se está destruyendo así. Pero ¿qué debemos hacer, hermanos? Me adelanto porque no puedo dejarlo ahí, pero la misma carta nos va a ir llevando hacia cómo ayudar a estas personas a salir de esas tres posiciones. Y cierro aquí. El hombre necesita el Evangelio de Jesucristo para que no se siga corrompiendo. No debemos complacernos nosotros con lo que practican estos pecados. Y la solución, hermanos, es presentarles a Jesucristo, presentarles el Evangelio de Jesucristo. Y Él es el poderoso para cambiar la vida de las personas y romper esas cadenas que hemos señalado. Entonces hay esperanza. Aunque estén en una condición de condenación, de la cual estábamos todos nosotros, hay esperanza para las personas si abren su corazón a Jesús. Recordando que el Evangelio es buenas noticias, significa que lo que vamos a presentarles a ellos es que hay una oportunidad, que hay una buena noticia para ellos, que pueden salir de donde estén metidos. Y ellos creen, hay gente que quiere salir y no puede. Hay oportunidad para ellos en Cristo Jesús, y nosotros debemos ser el medio y la mano para poder ayudarles, no para juzgarles. Vuelvo a señalar, esta predicación no es para criticar al pecador, es para conocer la condición que ojalá nos dé dolor, el camino que están llevando las personas, y que podamos hablarles de Jesucristo para que eso cambie.
¿Qué tal si inclina su rostro, por favor? Padre eterno, primero que todo, quiero darte gracias. Gracias porque también nos has rescatado a nosotros. Algunos con pecados escandalosos y otros tal vez no. Pero de una forma u otra nos llamaste, nos escogiste. Dice la Escritura que a lo vil y lo despreciado, lo desechado del mundo, lo escogiste. Mi Dios, y tú nos escogiste a nosotros, nos llamaste y hemos respondido a ese llamado. No porque seamos mejores, sino por tu gracia. Que no se nos olvide que ha sido por tu favor, por tu misericordia. Pero seguimos siendo pecadores. En medio de esta naturaleza pecaminosa, que tu Espíritu Santo nos ayude cada día a que el pecado no reine en nosotros, como dice esta misma carta más adelante, sino que reine tu Espíritu Santo y sea quien gobierne en nuestras vidas. Pero también, Señor, entendemos que estábamos perdidos y te damos gracias por salvarnos. Pero también oramos por las personas que hoy están haciendo maldad, que hoy matan a alguien sin ningún remordimiento, que hoy golpean a sus padres sin ningún remordimiento, que hoy le gritan o los abandonan sin ningún remordimiento en su conciencia, que hoy matan a sus cónyuges, que trafican órganos, que violan niños, niñas, aún en este país. Nosotros no los perdonaríamos, pero cuán grande es tu amor, que puedes romper las cadenas de estas personas. Este movimiento, Señor, LGTB, que tiene muchos matices. Algunos odian a Dios y a sus familias tradicionales. Otros han sido por violaciones y otras razones. Otros han decidido por moda estar ahí. Y otros tienen esta inclinación y luchan con ellos. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, rompa también las cadenas del homosexualismo en nuestra sociedad, aún en familiares o personas que tengan esto o luchan con esto en oculto. Que tú rompas toda cadena y que no permitas también que la sociedad tome un rumbo desenfrenado. Gracias, mi Dios, por el Evangelio. Danos la fuerza para seguir hablando, Señor, de ti, aunque muchos te rechacen. Seguir hablando y sabiendo que hay personas que sí van a abrir su corazón y van a ser transformadas por tu palabra. Ten misericordia de ellos y también de nosotros para seguir adelante, Señor. No con una religión, sino con una relación contigo. Gracias, mi Dios. Cierro, Señor, este servicio agradeciéndote por este estudio y pidiéndote, Señor, que animes a los demás hermanos y cada día seamos más personas que podamos estudiar esta carta tan profunda y puede ser hasta tan difícil, no como Apocalipsis, pero que dice cosas muy duras. Ayúdanos a poder profundizar y darnos la sabiduría para poder entenderlo. Bendice y lleva a mis hermanos con bien a sus hogares. Protégelos en el camino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Que pasen muy buenas noches. Y le invito a que usted pueda leer el capítulo 2. Déjele una ojeada al capítulo 2 como para que tenga la idea general del texto. Léalo si puede en otras versiones.